Recientemente, los astrónomos esperaban que 3I Atlas, el tercer objeto interestelar en visitar nuestro sistema, pasara silenciosamente cerca de Marte. Pero ocurrió lo inesperado. En tan solo 2 días, el cuerpo celeste brilló 6 veces más de lo previsto, liberando una inmensa nube verdosa de dióxido de carbono, la mitad del tamaño del Sol. Ahora, Atlas se dirige a Marte a velocidades cercanas a los 70 kilómetros por segundo, oculto bajo el resplandor solar y escapando a la mirada de los telescopios terrestres. Este comportamiento anómalo plantea preguntas intrigantes. ¿Se trata simplemente de física desconocida o de algo aún más sorprendente? Actualmente, el objeto se encuentra a unos 300 millones de kilómetros del Sol, moviéndose a 58 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier planeta, incluso superando a Mercurio. A modo de comparación, recorrería la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de 1 hora, una hazaña que las misiones Apolo tardaron 3 días. A finales de octubre, cuando alcance el perihelio, debería alcanzar casi 68 kilómetros por segundo, una velocidad extrema para los objetos naturales. Sonda Solar Parker solo alcanzará los 200 kilómetros por segundo tras años de ajustes orbitales. Atlas alcanza su velocidad únicamente mediante caída libre gravitacional. Su brillo también es sorprendente. En poco tiempo, pasó de magnitud 16 a 12, volviéndose unas 40 veces más brillante, aunque sigue siendo invisible a simple vista. Visible solo con telescopios en condiciones ideales, donde aparece como una tenue y fantasmal mancha en el cielo. El brillo del cometa no es solo una cuestión de óptica, refleja la enorme cantidad de luz solar dispersada por su coma en expansión. El núcleo de 3I Atlas permanece oculto, envuelto en una densa nube de gas y polvo. Se estima que su tamaño oscila entre unos modestos 300 metros y unos 5,6 kilómetros de diámetro. La coma, la atmósfera brillante que rodea el núcleo, ya se ha expandido hasta casi la mitad del diámetro del Sol. No es solo un efecto visual, es una estructura física real, de cientos de miles de kilómetros de diámetro, compuesta de hielo y polvo vaporizados por el calor solar. Refleja y dispersa la luz solar a una escala raramente observada a esta distancia, lo que convierte a 3I Atlas en un cometa atípico. Los cálculos de trayectoria confirman que sigue una órbita hiperbólica. No está bloqueado por mareas con el Sol. Este es un paso único a través del sistema solar, sin retorno. Su aproximación más cercana a la Tierra será de al menos 1,8 unidades astronómicas, sin riesgo de colisión ni desprendimiento de escombros. La urgencia reside en otra parte: la breve oportunidad de observar un visitante interestelar antes de que desaparezca en el resplandor solar. Cada métrica, distancia, velocidad, brillo, sitúa al Atlas 3I muy por encima de las normas habituales para los objetos del sistema solar. Las cifras resisten comparaciones fáciles. Con la inminente aproximación de Marte, estos datos son la base, cimentando la historia en hechos contundentes e implacables. Apenas horas después de la brillante llamarada, la base de datos de observación de cometas, COBS, emitió alertas. Aficionados en Australia registraron los primeros datos, informando de un aumento de 6 veces en el brillo en tan solo 2 noches. ¿Fue una verdadera llamarada o un artefacto de medición? El 3 de octubre, el 3I Atlas sobrevolará Marte a unos 30 millones de kilómetros. Cercano en términos cósmicos, pero aún lo suficientemente lejano como para representar algún riesgo para el planeta rojo o sus orbitadores. Su trayectoria es implacablemente hacia afuera, definida por una excentricidad mayor que 1. Este simple número significa que el objeto no está ligado. Un visitante interestelar que realiza una única pasada irreversible antes de desaparecer en el espacio profundo. Para la Tierra,
El máximo acercamiento ya ha pasado, sin acercarse nunca a menos de 1,8 unidades astronómicas, más de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol. No hay escombros, ni amenaza de impacto, ni lluvias de meteoritos. El único riesgo es perder la oportunidad de recopilar datos mientras la ventana de tiempo sigue abierta, y ésta se cierra rápidamente. A medida que 3I Atlas se precipita hacia el Sol, la geometría de su órbita perjudica a los telescopios terrestres. El ángulo entre el cometa y el Sol, llamado elongación solar, disminuye día a día. El 21 de octubre, este ángulo cae por debajo de los 30 Precourse, un umbral crítico. Por debajo de este valor, ni siquiera los telescopios más avanzados pueden distinguir el tenue resplandor del cometa del cegador resplandor del cielo. Para la mayoría de los observadores, la ventana práctica se cierra a principios de octubre, justo cuando el cometa pasa más cerca de Marte. El tiempo es implacable. El perihelio llega el 29 o 30 de octubre, cuando 3I Atlas se encuentra a entre 1,36 y 1,4 unidades astronómicas del Sol. En ese momento, su velocidad alcanza casi los 68 kilómetros por segundo, y su actividad debería alcanzar su punto máximo. Sin embargo, desde la Tierra, el cometa se perderá en el resplandor solar, invisible incluso para los observatorios más grandes. Este apagón, desde principios de octubre hasta principios de noviembre, significa que la fase más dramática de su evolución ocurrirá fuera del alcance humano directo. Todo esto está mapeado mediante modelado orbital, que registra cada matiz de la trayectoria basándose en cientos de observaciones. Las cifras son claras. El Atlas 3I no regresará. Su trayectoria hiperbólica garantiza que cualquier misterio sin resolver en las próximas semanas permanecerá sin respuesta durante generaciones. La urgencia es real, pero no por el peligro. Esta es una oportunidad única de presenciar un objeto de otro sistema estelar interactuando con el Sol y los planetas antes de desaparecer para siempre. La única manera de ampliar esta ventana ahora es transferir la tarea a las sondas que ya orbitan Marte, cada una con sus propios instrumentos y la oportunidad de registrar parte de este fugaz encuentro. La carrera por los datos comenzó en el momento en que el Atlas 3I se desvió de su trayectoria prevista. Los programadores de observatorios de todo el mundo se vieron envueltos en una carrera contrarreloj y contra el Sol. Con el pronunciado aumento de la curva de luz del cometa, las principales instalaciones activaron los protocolos de objetivo de oportunidad. El telescopio espacial Hubble, ya con exceso de trabajo, abrió una brecha de emergencia, capturando imágenes ultravioleta y ópticas a medida que la coma se expandía. Cada exposición debía equilibrar el riesgo de saturación con la necesidad de detalle, y los equipos recalibraban los instrumentos en tiempo real para rastrear el aumento del brillo. Telescopio espacial. James Webb logró una ventana excepcional, aprobada por el Comité, para la espectroscopia del infrarrojo medio. El 6 de agosto, el instrumento NIRSPEC del JWST se centró en la coma, registrando una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono a agua, aproximadamente 7,6, muy por encima de la norma para los cometas del Sistema Solar. Este descubrimiento, comunicado en tiempo real al Centro de Planetas Menores y compartido en canales de discusión privados, desencadenó una oleada de solicitudes de más observaciones espectrales. Observatorio Gemini Sur, en Chile, fue el siguiente en actuar, tomando una secuencia de imágenes ópticas y de infrarrojo cercano. Su amplio campo y su rápida capacidad de desplazamiento le permitieron rastrear cambios sutiles en la estructura y el color de la coma, incluso con fluctuaciones de brillo nocturnas. Mientras tanto, SpareX, el mapeador infrarrojo de la NASA, ajustó su velocidad de escaneo para capturar destellos del espectro evolutivo del cometa. Aunque SpareX no fue diseñado para seguimientos rápidos,
Su amplia cobertura de longitudes de onda proporcionó una base única para monitorear emisiones volátiles a diferentes distancias solares. Cada observatorio aportó sus propias fortalezas y limitaciones. El Hubble pudo resolver detalles finos de la coma, pero solo en ventanas cortas. El JWST ofreció una sensibilidad incomparable en el infrarrojo, pero con un cronograma ajustado. Gemini, al ser terrestre, dependía de las condiciones meteorológicas y se vio afectado por la elongación solar, cada vez más reducida. Coordinar estos recursos requería un nivel de sincronía más común en ejercicios de defensa planetaria que en estudios rutinarios de cometas. Los directores de observatorios tuvieron que equilibrar las solicitudes de equipos rivales, mientras que los flujos de datos se ejecutaban hasta altas horas de la noche para procesar imágenes sin procesar. Los foros de discusión se llenaron de debates sobre filtros y tiempos de exposición. Cada registro debía contar. La urgencia se acentuó con el inminente apagón. Una vez sumergido en el resplandor del Sol, el cometa sería invisible desde la Tierra durante semanas. Los conjuntos de datos finales, las imágenes ultravioleta del Hubble, los espectros de dióxido de carbono del Webb y los colores registrados por Gemini se convertirían en el registro final visto desde la Tierra. A medida que se acercaba la entrega de observaciones a los orbitadores de Marte, la campaña terrestre se convirtió en una prueba de coordinación global, extrayendo todas las mediciones posibles de un objetivo a punto de desaparecer. Marte se convierte en el principal observatorio del sistema solar cuando los telescopios terrestres quedan cegados por el Sol. Las sondas orbitales alrededor del planeta rojo se ven repentinamente obligadas a rastrear un cometa que no formaba parte del plan original. Cada nave espacial cuenta con su propio conjunto de instrumentos, y equipos de ingenieros y científicos se apresuran a adaptarse, reprogramando sistemas y negociando valiosas ventanas de observación. HiRISE, el experimento de imágenes de alta resolución a bordo del rover de Marte. Reconocimiento. El orbitador HiRISE de la NASA es famoso por su capacidad para distinguir objetos del tamaño de una mesa desde su órbita. Con una resolución de 0,3 metros por píxel, HiRISE puede, en teoría, detectar el núcleo del Atlas 3I, si el brillo de fondo y la geometría de seguimiento son compatibles. Pero rastrear un cometa que viaja a 58 kilómetros por segundo, a millones de kilómetros de distancia, pone a prueba tanto el hardware como el software. Equipos de la Universidad de Arizona y el JPL realizan simulaciones, ajustan los tiempos de exposición y compiten por ventanas de captura. El riesgo no es solo no ver el cometa, sino sobreexponer la cámara o dañar los píxeles si el Sol entra en el campo de visión. La misión Mars Express de la ESA, en órbita desde 2003, lleva la HRSC, cámara estéreo de alta resolución. Multiángulo de campo amplio, ideal para capturar la coma y la cola completas de un cometa. Sus filtros de color ayudan a separar el polvo del gas, mientras que los pares estereoscópicos pueden revelar sutiles estructuras tridimensionales en la nube en expansión. El equipo de HRSC en Alemania se coordina con los astrónomos en tierra para programar las exposiciones cuando el Atlas 3I se acerque al plano orbital de Marte. Gas traza de ExoMars, el orbitador marciano, TGO, transporta el sistema de imágenes en color y estéreo KC-ESIS, así como el conjunto de espectrómetros NOMAD, diseñado para detectar gases atmosféricos tenues. KC-ESIS, diseñado para la geología marciana, puede reconfigurarse para obtener imágenes de la coma del cometa en múltiples bandas de color, rastreando los cambios de brillo y estructura durante la aproximación. NOMAD, optimizado para detectar gases, traza como CO2, H2O y compuestos orgánicos raros, se desplegará en Atlas.
El objetivo es confirmar los elevados niveles de CO2 ya detectados por el JWST y buscar firmas químicas sin precedentes en los cometas del Sistema Solar. La misión MAVEN de la NASA aporta otra perspectiva. Su espectrógrafo ultravioleta se centra en las emisiones de oxígeno atómico y carbono, mientras que los instrumentos de plasma miden cómo interactúa el viento solar con la exosfera del cometa. Los datos de MAVEN podrían revelar si el brillo verdoso de la coma se debe al oxígeno atómico o a procesos más exóticos. Su órbita, diseñada para estudiar la atmósfera superior de Marte, sitúa a la sonda en una posición privilegiada para observar el cometa desde múltiples ángulos. Los centros de operaciones en EE, UUU y Europa celebran reuniones de emergencia para evaluar los riesgos de desviar los instrumentos de las actividades científicas marcianas rutinarias. Cada ventana de observación requiere negociaciones entre ingenieros, científicos principales y administradores de la misión. Los protocolos de seguridad son estrictos. Las cámaras no pueden apuntar directamente al Sol. Los espectrómetros requieren una calibración precisa y es necesario verificar los modelos de riesgo de polvo. En ocasiones, se publican parches de software a última hora para habilitar nuevos modos de seguimiento o eludir los límites de seguridad estándar. Ningún orbitador puede contar por sí solo la historia completa del Atlas 3I. Pero juntos forman un observatorio sintético internacional que combina imágenes, espectroscopía y mediciones de plasma en distintas órbitas y zonas horarias. El ingenio no solo reside en el hardware, sino también en la ágil coordinación de equipos que hasta hace poco desconocían la existencia de este cometa. A medida que la visión de la Tierra se desvanece, la responsabilidad de descifrar al visitante interestelar recae en estos ojos robóticos en Marte, cada uno preparado para recopilar datos que podrían transformar nuestra comprensión de los cometas y la química de los objetos extrasolares. El color de la coma de un cometa es una huella química, moldeada por la luz solar y los hielos volátiles que hierven en su núcleo. En septiembre, 3I Atlas sorprendió a los astrónomos al cambiar de un tono rojizo apagado a un verde intenso, señal de que algo inusual estaba sucediendo en su atmósfera en expansión. La coma era inmensa, casi la mitad del diámetro del Sol, con una extensión superior a los 600.000 kilómetros. No se trataba de una ilusión fotográfica ni de un truco de exposición. El resplandor verde era real y exigía una explicación. Tradicionalmente, los cometas verdes deben su color al carbono diatómico, C2, que fluorece en las bandas SWAN alrededor de 510 nanómetros al ser alcanzado por la luz solar. Sin embargo, al analizar los datos de Gemini, el VLT y el JWST, los espectroscopistas no observaron las líneas de emisión de C2 esperadas. No se observaron bandas SWAN ni rastro de la clásica firma de carbono, incluso a medida que aumentaba el brillo de la coma. En cambio, los espectros apuntaron a otro culpable. Las lecturas de agosto del JWST revelaron una relación CO2-H2O de aproximadamente 7,6, un valor extraordinario, muy superior al observado en la mayoría de los cometas, donde el agua suele predominar. Esto centró la atención en el oxígeno atómico, específicamente en la emisión prohibida de O2 a 5,577 angstroms. Esta línea verde aparece cuando la luz solar y los electrones energéticos rompen las moléculas de CO2 y H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes al relajarse desde un estado metaestable. En el denso coma rico en CO2 del Atlas 3I, la radiación ultravioleta solar y los fotoelectrones actúan como catalizadores, transformando la región en una fábrica de emisiones de O2 verde. Experimentos de laboratorio y estudios previos ya indicaban este proceso, pero el Atlas 3I lo lleva a un extremo sin precedentes.
Incluso a 2 unidades astronómicas del Sol, las condiciones eran favorables para que este mecanismo predominara, superando la luz reflejada por el polvo y produciendo el fantasmal brillo verdoso que ahora define al cometa. Se consideraron otras hipótesis. Los equipos buscaron indicios de fluorescencia de CO, dispersión de polvo y efectos de plasma poco comunes. Sin embargo, la ausencia de CO y el espectro del polvo inalterado hicieron estas opciones improbables. El debate se desarrolló en tiempo real, con investigadores compartiendo espectros sin procesar y scripts de calibración, examinando cada nuevo punto de datos en busca de C2 u otras cadenas de carbono. Pero surgió el consenso: el oxígeno atómico era la fuerza impulsora. La coincidencia temporal era convincente. La fase verde comenzó justo cuando el flujo de CO2 se disparó y el cometa cruzó el punto donde la radiación UV solar podía desintegrar moléculas en su coma en expansión. La doctora Lena Sato, espectroscopista principal del equipo del JWST, describió el desafío como perseguir un objetivo en movimiento con una personalidad cambiante. Cada espectro capturó un sistema en constante cambio, donde la química y la física colisionaron a una escala raramente vista. La ausencia de C2 no fue un fallo, fue una pista de que 3I Atlas operaba bajo reglas diferentes a las de los cometas del sistema solar. El brillo verde se convirtió en su sello distintivo, un indicio de química interestelar y hielos antiguos formados en otra guardería estelar. El misterio sigue abierto. A medida que la coma evoluciona y los orbitadores marcianos se preparan para nuevas observaciones, continúa la búsqueda de líneas espectrales definitivas, C2, OI o algo aún más extraño. Cada medición podría revelar si el Atlas 3I es simplemente un cometa llevado al límite o un mensajero que trae secretos de más allá de nuestro vecindario estelar. La siguiente pregunta: ¿cómo influye esta química en la estructura del cometa y qué puede revelar la anticola sobre las fuerzas que modelan a este visitante extraterrestre? Una banda orientada hacia el Sol atraviesa la coma de 3I Atlas, lo que contradice la imagen clásica de una cola cometaria. En lugar de alejarse del Sol, la anticola apunta directamente hacia él, visible tanto en las imágenes del Hubble como en los telescopios terrestres. La explicación habitual, un truco de proyección cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa, no aplica en este caso. La geometría no coincide y la persistencia de la anticola durante semanas sugiere una causa más profunda. Los físicos de plasma y los dinamistas se han centrado en la mecánica. El Atlas 3I está dominado por dióxido de carbono, no por agua, y su chorro de gas es irregular. La luz solar incide en el núcleo con un ángulo pronunciado, impulsando chorros de gas y polvo, principalmente desde el lado solar. Esta actividad irregular proyecta grandes granos de polvo hacia el exterior, pero no de manera uniforme. Los chorros más intensos se producen donde la insolación es máxima, extendiendo la línea de escarcha más cerca del Sol que en los cometas típicos. Los granos lanzados a lo largo de este eje son más grandes y lentos, y sobreviven al calor y la presión de la radiación durante mucho más tiempo. ¿El resultado? Una verdadera anticola física, un arco de granos masivos que puede persistir durante decenas de miles de kilómetros antes de sublimarse finalmente. Los modelos indican que estos granos tienen al menos 10 micrómetros de diámetro, lo suficientemente grandes como para resistir el viento solar y mantener su trayectoria hacia el Sol. Su supervivencia depende tanto del tamaño como de la composición. Mientras que el hielo de CO2 se evapora rápidamente, los granos mezclados con material más oscuro y menos volátil pueden persistir el tiempo suficiente para formar la estructura observada. El brillo de la anticola disminuye exponencialmente a lo largo de su eje,
tal como se espera cuando los granos son destruidos por la luz solar, no simplemente dispersados en el espacio. Las fuerzas electromagnéticas añaden complejidad. A medida que la coma se expande, se convierte en un laboratorio de interacciones de plasma. Los granos cargados interactúan con el viento solar y el propio flujo de salida del cometa, creando riachuelos y filamentos que pueden distorsionar la anticola. Aún así, en el caso de 3I Atlas, la principal característica de orientación solar se explica por la supervivencia de grano y los chorros anisotrópicos, no por efectos exóticos del plasma. La cola de iones, moldeada por el campo magnético interplanetario, apunta en dirección contraria al Sol, como se esperaba, claramente separada de la trayectoria anticola. Algunos incluso han especulado sobre causas no naturales, estructuras artificiales, plasma autoorganizado o incluso tecnología interestelar. Pero los datos no respaldan estas afirmaciones. Cada característica se ajusta a los límites de la física cometaria conocida, aunque llevada al extremo por la química y la actividad únicas del cometa. El doctor Rafael Ortiz, físico de plasma de la campaña del orbitador de Marte, resume: si quieres demostrar lo extraordinario, primero debes descartar lo ordinario. Hasta ahora, la anticola es un triunfo de la mecánica natural. La verdadera prueba está por venir. A medida que el Atlas 3I orbita los orbitadores del Sol y Marte, recopila datos, los modelos que involucran el tamaño de grano, la anisotropía del chorro y el acoplamiento del plasma se enfrentarán a su mayor desafío. Si la anticola se debilita o se fragmenta, como se predice para los granos impulsados por el dióxido de carbono, se refuerza la hipótesis de un origen natural. De lo contrario, podría aguardar nueva física. Tras el perihelio, 3I Atlas entra en su fase más impredecible. Los modelos se dividen en diferentes escenarios. Algunos predicen un desvanecimiento gradual, con una disminución del brillo a medida que se agotan los hielos volátiles y la coma se encoge, dejando solo un tenue remanente que se pierde en el espacio. Otros advierten de una llamarada final, un estallido de brillo causado por bolsas de dióxido de carbono recién expuestas o el colapso repentino del núcleo, un destino similar al de los cometas fragmentados por la tensión solar. Una tercera posibilidad se cierne sobre todos los cálculos dinámicos: la desintegración. Si el núcleo es tan poroso y fracturado como sugiere su actividad, el perihelio podría marcar su ruptura, dispersando fragmentos que provocarían un breve pico en la curva de luz antes de desvanecerse en el vacío. La docotra. Mara Valente, experta en dinamismo de cometas que monitorea el evento, describe las próximas semanas como una prueba de resistencia para todas las teorías sobre los viajeros interestelares. Las simulaciones de su equipo describen docenas de escenarios, cada uno vinculado a diagnósticos específicos. Una ligera disminución del brillo indicaría únicamente desgasificación. Los saltos erráticos o las caídas repentinas podrían indicar fragmentación. Una coma verde persistente después del perihelio indicaría profundas reservas de hielo rico en dióxido de carbono, mientras que un cambio rápido de color a rojo o azul podría revelar el agotamiento de estas capas volátiles. Las implicaciones van más allá del destino de un solo cometa. 3I Atlas es una sonda natural proveniente de otro sistema estelar, que recupera la química y las estructuras forjadas en una lejana guardería. Su comportamiento pone a prueba los límites de la física cometaria. ¿Cómo sobreviven los hielos profundos a los viajes interestelares? ¿Cómo interactúan el polvo y el gas con el viento solar? ¿Y qué también nuestros modelos predicen los ciclos de vida de los objetos que pasan millones de años vagando entre estrellas? Cada resultado, desvanecimiento, brillo o fragmentación, proporciona datos valiosos a los modelos de defensa planetaria
refinando la forma en que rastreamos e interpretamos a los nuevos visitantes que algún día podrían representar una amenaza real. Las ideas especulativas, desde sondas artificiales hasta plasma vivo, permanecen al margen. Hasta el momento, no hay evidencia que respalde tales hipótesis, pero el método científico exige vigilancia. Cada anomalía debe confrontarse con explicaciones naturales antes de recurrir a lo extraordinario. El sobrevuelo marciano y la ventana de perihelio crean un laboratorio excepcional donde las predicciones de los modelos pueden compararse con eventos reales y donde se ponen a prueba en tiempo real los límites entre lo conocido y lo posible. Los hitos ya están marcados en los calendarios. Los primeros datos de los orbitadores marcianos en octubre, el perihelio los días 29 y 30 de octubre y el regreso de las observaciones terrestres en noviembre. Las próximas semanas decidirán qué modelos se sostienen y cuáles deberán reescribirse. Por ahora, la historia del Atlas 3i es un experimento vivo que se desarrolla a velocidad interestelar, y cada nueva observación ofrece una visión de la física de mundos más allá del nuestro. Incluso con los mejores instrumentos, algunos visitantes cósmicos dejan más preguntas que respuestas.